Doctor Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, que nos acompaña aquí en este espacio. ¿Cómo A estás, tus diputado? órdenes. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal esta canción de Mikel Laura? Oye, estaba pensando cómo en las radiodifusoras de los pueblos, de las ciudades, de provincia, debe haber grandes discotecas, grandes Claro. conjuntos de discos, ahorita que lo que dijiste, de discos de vinil guardados, porque esa era la forma en la cual el programador estaba dándonos pues música. Tenía que tener mucha destreza, hacer sus listas, y aquellos programadores fabulosos que decían, usted pídame la canción que quiera, y le podían pedir cualquiera. Claro, y ahí estaban y todas, ahí estaban ¿no? ellos con eso. Ojalá y no se pierdan, ojalá y se rescaten más ahora que se pueden hacer, pues ya digitalizar todo eso. Claro, pero nada como tenerlos en vinil. Y bueno, pues sí, las estaciones radiofónicas como nosotros tenemos el resguardo de todo este material, y además aquí en Grupo Fórmula también a través del catálogo de Orfeón, que es gigantesco y riquísimo. ¿Te puedo presumir de diputado. una de mi tierra? A ver, por favor. XKS, La Voz del Tiempo. En AM, hace muchísimos años, yo creo que hoy ya está está en FM, era experta en rock. Y tenían todo, y tenían su estudio para que llegaran los artistas. Estamos hablando de los 50, de los 60, yo nací en el 62, tampoco más para atrás. Pero ahí está esa radiodifusora y era ese tipo de cosas. Y yo recuerdo haber entrado y pues lleno de discos por todos lados. Así es una maravilla. Hasta el olor se Sí. te queda ahí y es muy, muy característico de Y estos en lugares. Monclova, don Melchor Sánchez de la Fuente, Ajá. el primer periodista mexicano que transmitió en Estados Unidos. Ah, esa no me la sabía. Melchor Sánchez. Siempre traes un dato, diputado Moreira. Allá en San Antonio, en las primeras estaciones donde se hablaba en español. Primero que habló en español en una televisora en español. En Texas, en San Antonio. Texas, en San Antonio, Texas. Ahí cerca del Álamo, nomás para que se acuerden. Ahí hay una frase, ¿no? Que dice... Remember el Álamo, esa no Remember el la Álamo. decían a nosotros porque Sí. Santana les ganó. Pero ese era territorio de Coahuila, ya ni me cuentes porque para eso Así es un dolor enorme. Era territorio de Coahuila, Texas. Coahuila y Texas, así se llamaba el estado, gracias a don Miguel Ramos Arizpe. Y bueno, pues ahí está como a través de las guerras silenciosas y del intervencionismo, Texas se separa de Coahuila, por lo tanto de México, para formar que es que una nación independiente. ¿Cuál independiente? Se anexó al poquito tiempo a los Estados Unidos. A los exactamente 11 años se anexó, y eso empieza, eso empieza con Alexander von Humboldt, que viene a México, con todo respeto para el que lo admire, el gran espía del siglo XVIII-XIX que recorre América, viene a México, hace 30 tomos sobre su informe y le dice al mundo lo que hay acá. Porque Humboldt llegaba y decía, mira qué bonito es Guanajuato, pero tiene tantas minas, tanto mineral, tiene unos soldados aquí, producen esto. Y cuando va de nuevo hacia Alemania, lo paran en Estados Unidos. Y no quiero mentir, pero creo que Jefferson se queda con una parte de sus documentos de lo que era México. Y la codicia del mundo se despierta sobre las naciones del sur, en este caso sobre nosotros. Y hablando de intervencionismo y hablando de guerras silenciosas y hablando de manuales de justo la expansión de los imperios, como sucedió con el arrebato de primero Texas y luego más de la mitad del territorio nacional. El resto de una manera alevosa, se quedaron con todo el resto, ¿verdad? Que donde iba Nuevo México, Arizona, California, una parte de Utah. Nevada. Nevada completa. Hay que recordar que el primer cartografía de la bahía de Vancouver la hicieron novohispanos. Así es. Novohispanos. Y pues la ambición de las 13 colonias de llegar al otro lado del mar, pues se cumplió. Y lo hizo un señor que se llamaba Polk. Y su foto está hoy de nueva cuenta en la Casa Blanca. Así es. La pidió el señor presidente Trump, que se la llevaran del Capitolio a la Casa Blanca. A través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, después de que invadieron territorio nacional, y bueno, dicen que por unos centavos, sí, se llevaron más de la mitad del territorio nacional, fue por la paz, porque era un ejército muy beligerante en nuestro territorio. Y ahí se firma este Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual Santana ni intervino. No. Él estaba en Cuba persiguiendo a una señorita. Sí, seguramente jugando gallos, porque le gustaba jugar gallos. Pero además, albures. Pues sí, pasó por malos gobernantes, es cierto, pero es por un expansionismo que venía también y que llegó hasta las Filipinas con William McKinley, el personaje que admira el presidente Trump.
nada más ni nada menos, y llegando directo al presidente Trump, el acuerdo que alcanza el gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el pasado jueves, a un día de que se impusieran estos aranceles que anunció Trump a todo el mundo, y bueno, tenemos 90 días para continuar Yo creo que dialogando, ¿no? tenemos 90 días para que se siga negociando. ¿Qué me preocupa esa parte donde él dice las barreras no arancelarias? Porque cuando tú dices barreras no arancelarias, pues puede ser cualquier cosa. Puede ser desde está muy angosto el puente para pasar hasta quiero apertura en el área minera, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué distingue ellos por barreras no arancelarias. Creo que fue un respiro para las y los mexicanos. Creo que hay que seguir trabajando en lo nuestro. Creo que es momento, y yo le pido a la mayoría, me refiero a Morena, que ponga sobre la mesa también los temas legislativos para que los discutamos ampliamente. Es momento para que... Es fácil hablar de unidad, es difícil cuando nos sentamos en la mesa, ¿verdad? Pero hay espacios que tenemos que trabajar en las cámaras. La bicameral de Seguridad Nacional, Juan, tiene 3 años, creo, sin funcionar. Entonces, esos espacios, y si va a haber debate, que sean institucionales y poder, pues desde nosotros, contribuir a que las cosas salgan mejor. Oye, diputado, sí te quiero hacer esta pregunta porque estuviste publicando en redes sociales un periplo que hiciste por el Tren Maya, en donde, bueno, pues en tus videos se ve que está vacío. También te subiste al vagón de primera en horarios, ¿no? A ver, déjame te digo. Porque Ricky Moreno, perdón, aquí nuestro compañero, se fue a recorrer el Tren Maya. Me dice, no, sí hay gente, sí hay bastante gente, pero depende del horario y también de los vagones, porque el de primera, pues ese está más complicado. A ver, déjame te cuento. Primero, yo hice el traslado, que es Mérida-Campeche, en el horario estelar, que es en la noche del viernes, cuando en teoría regresa las personas que están en Mérida hacia Campeche. Y ahí hay cuando menos 5 estaciones en las que no subió nadie en ningún vagón. Ese tren solamente tiene 4 vagones. Hay de 2 tipos, de 4 vagones y de 7 vagones. ¿Qué dicen los números, las cifras del Tren Maya? Que se está subsidiando en un 95%. Tiene algunos problemas en la ruta que sea. Creo que falta promoción. Que falta promoción. En el primer video que yo subo son los 2 vagones que van al último del tren, y eso me permitió ver todo el tren. Ese tren, no contados no, porque pues hay gente que se baja rápidamente, pero ese tren llevaba cuando mucho un 10%. Sí hay y debe de haber rutas estelares, y también hay que decirle a él que no hay que confundir los lugares donde se juntan 2 rutas. Por ejemplo, Escárcega. Si tú vas a la estación de Escárcega, que está en el centro de Escárcega, pues puedes ver que hay gente. Sí, porque ahí se juntan 2 trenes, que son algo así como 12 vagones. Pero ese iba vacío, y te voy a decir cuál. El de Bacalar, Chetumal, iba vacío. ¿Y qué me preocupa? Que llegas primero en vehículo que en carro, que en el tren. O sea, la persona que me fue a dejar a Bacalar, me dejó ahí y se fue él en el carro y me esperó en Chetumal. ¿Qué creo que debe hacer el gobierno? Una muy buena promoción y una muy buena alianza con los tour operadores de la para región. Que se difunda más el tren. Sí, por ejemplo, usted quiere ir por ejemplo, deberían de promoverse en el extranjero esta. Claro. Es Chetumal, Palenque. Sí. Pero con muchos extranjeros, porque ahí te paras en Calakmul, en Balamcú, y te vas y te paras a Palenque. No, es una joya el trayecto. Nos queda 1 minutito y medio, doctor Rubén Moreira. Oye, ¿por qué Alejandro Moreno va a Estados Unidos a acusarnos de cosas que faltan pruebas, ¿no? Si tiene alguna denuncia el dirigente del partido, ¿por qué no va a la fiscalía? Ya la puso aquí. Pero pues con pruebas, con elementos, que nos diga exactamente cuáles son las relaciones. A ver, tuvo una conferencia de prensa, ya la puso aquí. Perdón, pero no está moviendo el proyector a otro lado para el proceso de desafuero que hay en la Cámara de Diputados, que se mueva la atención. No, creo que no, y déjame te digo, cada vez que Laida Sansores va a dar un informe, hace una sorpresa de estas. Porque Laida Sansores es una de las grandes responsables de que no funcione el Tren Maya. No hay promoción a Calakmul. Laida Sansores ayer dio su informe, hoy no hizo coreografía, porque la vez anterior hizo coreografía, y no puedo decirnos por qué el PIB de Campeche se cayó un 16%, no, por qué la inseguridad creció de Campeche. Del día que ella entró, que por cierto a ella no le entregó Alejandro Moreno, sino le entregó el hoy embajador
en República Dominicana, porque creció la inseguridad en un 30%. Entonces siempre hace esto Laida Sansores. Entonces tú dices que no es un distractor que vaya a No, Estados Unidos no es un Alejandro distractor. Moreno. ¿Y las pruebas? Dio conferencia de prensa, ya las entregó ahí en la fiscalía. Y Anímate. Sigue la conversación con Juan Becerra Acosta. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Diputado Rubén Moreira, justo cuando estamos aquí en la discusión, en la conversión, nos cae la pausa. Te preguntaba, ¿qué onda con estas denuncias? ¿Por qué Estados Unidos presentar denuncias contra México? Se ha señalado que no hay pruebas, que están sostenidas con palitos por parte de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI. Te preguntaba si era una cortina de humo para evitar la tensión y los reflectores con el proceso de desafuero, que ya es el segundo que se le está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, porque la Fiscalía de Campeche pues, le ha hecho también algunas imputaciones al dirigente a del ver, partido. primero, es el segundo. Así es. El primero terminó hace, yo creo que 2 años, y se mantuvo de manera artificial en los medios estos 2 años. Estaba terminado por amparos, donde quedó demostrado que no había ninguna prueba contra Alejandro Moreno. Y sin embargo se mantuvo. Es más, ayer dice que se desecha, Sí. cuando en realidad ya estaba desechado hace 2 años. Y hay un segundo proceso. Y hay un segundo proceso. Ahora que interpuesto por la Fiscalía de Campeche. igual que el anterior. Ajá. Donde nosotros tenemos claro que no hay ninguna prueba ni hay ningún ilícito. Y además que se arma otra vez presionando a personas para que hagan declaraciones, que se saca, y se lo digo a Laida, se saca los días del informe en los mismos momentos que Laida vive una gran crisis por la censura que está haciendo para el señor Jorge González Valdés, que es un periodista, que ahora tiene que tener una persona aquí. Oye, bueno, pero también, y tú sabes que soy el primero en estar en contra de la censura, yo viví exiliado varios años justo por censura, pero este sujeto no deseó que Laida Sansores terminara en un hospital, o sea, porque la libertad de expresión tiene un límite que es cuando vulneras los derechos y la dignidad de otra persona, ¿no? Sí, pero Y Laida, yo sí vi la caricatura y sí era muy agresiva, ¿no? como ha habido muchas, pero déjame te cuento, el problema de Campeche es que Laida utiliza a tribunales locales, incluso para burlar a los jueces de amparo. Cuando el juez de amparo le dice, oiga, revise al juez local, revise usted la sentencia, la resolución que puso de censura, en lugar de hacerlo en beneficio de quien es inculpado, lo hace al contrario. Pero no solamente eso, no se van solamente sobre el periodista, se van sobre todo el medio de comunicación. Yo creo que esto es peligroso, porque a lo que quieren es que el medio de comunicación deje de transmitir. Medios de comunicación, por cierto, Juan, que en Campeche ya no existen de manera impresa, ya todos son electrónicos. Todos son Sí, electrónicos. todos son electrónicos, pero hay una persecución ahí de Laida hacia los medios. Y el diálogo, Alejandro Moreno va a Estados Unidos, presenta una denuncia, sí perdona, pero sí me recordó a la Comisión de Miramar, hay que ver que sustente bien. La Comisión de Miramar fue los otra cosa. Y eso, pero te digo que me recuerda, bueno, que me te digo recuerda. que no. Que Es como si presente te los digo, elementos eso me recuerda que probatorios. Juárez y el ¿Qué? Tratado Maclean Ocampo, ¿verdad? No, el diálogo, abrir un diálogo, que no haya tanta beligerancia. Yo creo que eso, nosotros estamos por el diálogo, en el pasado lo hemos tenido, pero no hay un diálogo de la Secretaría de Gobernación para ningún tipo, y no me refiero al tema de Pero Alejandro. es que cómo va a haber diálogo si también van a Estados Unidos a pero acusar para sin pruebas, también fue Andrés Manuel. ¿A Estados Unidos? Sí, claro, y hay fotos de él ahí entrando a la ONU, a la oficina del alto comisionado de Andrés Manuel, que luego, por cierto, no le hacía caso a la oficina del alto comisionado, pero bueno, esa es otra historia. Pero yo creo que es importante dialogar en todos los temas de la nación, y si no hablamos de todos los temas de la nación, pues sí es muy difícil que podamos construir puentes entre nosotros. Ahí está. Bueno, pues, diputado Moreira, en verdad, muchísimas gracias por habernos Señor acompañado. locutor de Mónica Bell, porque nada más somos por esos tiempos, ¿eh? Señor locutor de Mónica, ¿es la canción que nos estás pidiendo? Sí, pues es que tú estabas con Mickey Laurent. Claro, nada más o estamos menos. poniendo música de playa. Ah, música de playa. No, pues mi Matamoros querido. Mi Matamoros querido de Rigo Tobar. De Rigo Tobar. ¿Cómo te voy a olvidar? Bueno, vamos con más información. Muchas gracias y seguimos discutiendo la próxima semana, ¿no?